En Mendoza existe un programa provincial de SIDA que depende del Ministerio de Salud de la Nación, creado por ley en el año 98 y 97-98. En 97 se aprueba la ley en la legislatura provincial y en el 98 se reglamenta y empezamos a funcionar como tales, a pesar de que ya el programa venía funcionando desde el año 85-86, cuando aparecen los primeros pacientes, pero no era un programa formal, sino una comisión de estudio y prevención del VIH-Sida en la provincia de Mendoza. Pero bueno, dicho esto como presentación, para que todos los oyentes tengan en claro que existe un programa del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, que cuenta con presupuesto del Instituto de Juegos y Casinos, decirles que para nosotros sería un gran adelanto que se ensaye una vacuna preventiva, ya que no hay una vacuna desde el punto de vista biológico para prevenir la infección por HIV como existen para otras enfermedades, hepatitis B, hepatitis A, HPV, bueno, y ahora lo más renombrado y conocido por prácticamente todo el mundo por la difusión que tiene, es para el coronavirus, para el COVID, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que Moderna, que es un laboratorio de Estados Unidos, está usando una plataforma para la realización de la vacuna para el COVID, que es una plataforma muy novedosa a través del RNA mensajero. Y ese mismo tipo de plataforma vacunal, de plataforma de vacunas, lo quiere probar para la posibilidad de investigar una vacuna para el HIV. Lo va a hacer en un grupo muy reducido, lo ha probado ya en macacos, o sea, en monos, como se prueban habitualmente las vacunas siempre previamente, y ahora lo quiere probar en un grupo muy reducido de 57 seres humanos, en 57 personas, para ver si esta vacuna probada en humanos, sobre la base de RNA mensajero, genera anticuerpos neutralizantes contra el virus, que es lo que no se ha podido lograr en un porcentaje que supere más del 30% hasta ahora, porque se vienen ensayando vacunas para el HIV hace muchísimos años. Hace más de 20 años que venimos anunciando que en los congresos y conferencias internacionales sobre VIH-Sida se presentan trabajos hablando de la posibilidad de investigar vacunas, pero hasta ahora nunca se había logrado una vacuna que pasara de una protección del mayor al 30%, que es bajísimo. O sea que 30% de los vacunados tenían algún grado de protección y nunca se continuaron en el tiempo, como para saber a su vez cuánto duraba esa protección. Así que bueno, la novedad es que Moderna va a implementar un estudio, esto es todo muy preliminar, y seguramente va a ser mucho más lento que lo que ha sido para la obtención de la vacuna de COVID. Los tiempos en vacunas siempre han sido mucho más prolongados, habitualmente entre 5 y 10 años mínimo para obtener una vacuna eficaz, y con esto no es que quiera yo generar escepticismo, pero los primeros resultados aparentemente no estarían antes del 2023, o sea que falta un buen rato, pero ya es muy promisorio la posibilidad de que se esté ensayando una nueva vacuna con un formato diferente, porque todas las que se ensayaron hasta ahora, primero con virus atenuado, que fue un fracaso total porque se inyectó solo a monos, a macacos, y la mayoría de ellos terminaban desarrollando la enfermedad. Entonces ahí quedó en claro que virus atenuado no se podía usar. Se empezaron a usar virus inactivados, o sea, muertos, y se vio que la inmunogenicidad que tenían, es decir, la capacidad para despertar respuesta inmunológica, era bajísima, y a su vez los anticuerpos que se generaban no eran ampliamente neutralizantes, entonces también se han descartado. Así que bueno, se han probado muchas vacunas en Tailandia, en Sudáfrica, en Estados Unidos, y ahora se está ensayando una vacuna en Argentina. En Argentina es uno de los centros, en Buenos Aires, en Huésped, Fundación Huésped, pero en 8 países más, que es sobre otra base, que es muy similar a lo de la vacuna Sputnik con el adenovirus 26. Se está usando esa plataforma
que no es la misma de Moderna, y bueno, vamos a ver qué resultados da esta vacuna. El proyecto se llama Mosaico, y eso también se está ensayando. Es decir, que nuevamente se han retomado las líneas de investigación de vacunas en HIV, aparte de lo que podría ser la información, educación y la prevención a través de métodos de barrera como es el uso del preservativo. Yo siempre aprovecho de también volverlo a mencionar cuando hablamos de la posibilidad de una vacuna. Está bien, no es una vacuna biológica, esto que se está probando es una vacuna que se va a inyectar. Claro. Y es preventiva. Víctor, se me ocurre... preventiva, o sea, que quede claro que sería para personas que no tienen el VIH. Que no tienen el VIH. Y si habláramos un poco, Víctor, acerca de las estadísticas, se me ocurre pensar el tema del COVID, que vino un poco catalogado como una pandemia, digamos que está en el mundo entero. Y se me ocurre pensar en el tema del virus del VIH, que también es un virus que tal vez no es una pandemia, no está catalogado como tal, pero sí es un virus que está... Perdón. Te voy a corregir, es una pandemia que tiene ya 40 años. Claro. La diferencia es que el COVID se transmite por vía aérea, principalmente, y en cambio el HIV no se transmite por vía aérea, gracias a Dios, porque estaríamos ya toda la humanidad infectada, sino que se transmite por caminos muy precisos y prácticamente exclusivamente por relaciones sexuales o por la sangre, es decir, a través de las secreciones del cuerpo, como son el semen en el varón y las secreciones vaginales en la mujer, o a través de la sangre, que es lo que ocurrió con respecto a algunos transfundidos, al principio. Hoy en día ya prácticamente eso ha desaparecido, o por compartir jeringas y agujas en los usuarios de drogas. Sí. Claro, pero es una pandemia. Bien. Porque es de alcance mundial. Claro. Todos los países del mundo tienen personas infectadas con VIH. Lo que pasa que la infección por VIH, por tener estas formas de transmisión tan circunscriptas y no masivas, es una infección que se ha ido expandiendo como una mancha de aceite, lentamente, pero se ha expandido y se ha difundido en todo el mundo. Así que es una pandemia. Lo que pasa es que la gente no tiene la sensibilidad que ha tenido. A ver, la tuvo hace muchos años, después como que se le perdió un poco el miedo desde que surgieron los tratamientos efectivos, pero seguimos teniendo la dimensión, nuevos casos. Claro. O sea, esto no ha parado. Pero la pregunta puntualmente, antes de que nos hiciera la corrección de que es una pandemia, venía en que justamente el coronavirus tuvo que poner a todos los laboratorios del mundo, inclusive para rápidamente encontrar una respuesta, encontrar una cura. Sin embargo, hace muchos años, como decía usted, más de 40 años, que se viene trabajando, estudiando al virus del VIH para tratar de digamos, erradicarlo de alguna manera. Y hasta el día de hoy hay avances, pero no se tiene una solución. Sí, así es. No hay una solución definitiva en el sentido de que no es una infección que se pueda curar. Es una infección sí que se puede tratar paliativamente. Es importante que le quede claro a la gente, porque las personas que se diagnostican, lo ideal es que la gente no se infecte, que para eso sería, por ejemplo, esta vacuna biológica o lo que estábamos hablando más la protección temprano de utilizar preservativos en las relaciones sexuales. Tal cual. Pero una vez que una persona se infectó, si tiene el diagnóstico, lo ideal es que se empiece a tratar rápidamente, porque ahí obtenemos dos beneficios. Primero, un beneficio individual para la persona que se trata, que recupera su salud y hace una vida normal. Y no se enferma de SIDA, se puede morir de cualquier otra cosa, de un infarto, que lo atropelle un vehículo, etcétera, etcétera. Pero pueden tener una sobrevida con muy buena calidad de vida. Y con un tratamiento simplificado de 1 a 2 comprimidos o 3 como máximo en el día, que se toman todos juntos. O sea, no es nada difícil de cumplir. Pero el segundo beneficio es que la persona que está tratada y logra carga no detectable, que habitualmente se logra aproximadamente entre los 4 y los 6 meses de iniciado un tratamiento, deja de transmitir la infección. Por eso es que también se estaba hablando en los últimos años del tratamiento como prevención. Claro. Ya que no teníamos una vacuna, bueno, pues era la opción, digamos. Claro, que mientras más personas se diagnostiquen y se traten,
uno de los problemas con el HIV, que es un virus de acción lenta. Sí. A diferencia del COVID, que produce síntomas rápidamente, claro, una infección muy aguda, cuando da síntomas, el HIV, en cambio, no produce en general sintomatología hasta varios años después. Claro. En ese interín, la persona puede transmitir la infección a través, como dijimos, de relaciones sexuales sin protección, y esto es lo que genera la expansión de la infección por VIH. Claro, bueno, habría que aplicarla si sabemos que la principal vía de transmisión, el 98% de los casos de VIH en Argentina y en Mendoza reproducimos lo mismo, son por prácticas sexuales no protegidas. Habría que aplicar la vacuna antes del inicio de las relaciones sexuales, y por eso sería muy homologable o muy similar a lo que se está haciendo ahora con el HPV, que se vacuna a todos los niños y niñas a los 11 años aproximadamente. En este caso sería algo similar, creo yo, o se podría aplicar también más tempranamente, pero ahí va a haber que estudiar muy bien cuánto dura la inmunidad, un montón de aspectos. Por eso digo que todavía estamos lejos de eso. Primero se va a probar en 57 personas, después se tiene que probar en miles de personas para ver la seguridad también y ver cuál sería la pauta de aplicación, si requiere una sola dosis, requiere más de una, si hay que reforzar al tiempo y a partir de qué tiempo hay que reforzar. Por eso que es una buena noticia, pero hay que tomarla con mucha precaución. Con cautela. Siempre le digo a la gente que se tiene que seguir cuidando y no esperar tanto en algo que va a llevar su tiempo. Mágico como sería una vacuna, porque va a llevar su tiempo. Víctor, una consulta así medio como también para ir cerrando, así no se nos van los tiempos, y le agradecemos también por su tiempo. Si hablamos de estadísticas y de números, ¿la provincia de Mendoza ha marcado algún descenso, un crecimiento en la cantidad de infectados o personas? Y si me puede dar más o menos el rango de las edades. Mira, se registró un descenso el año pasado, pero que no refleja la realidad. El descenso del año pasado, nosotros veníamos registrando entre 300 y 350 nuevos casos anuales, por lo menos diagnosticados y notificados, y bajamos a 115 el año 2020, y sería ilusorio decir que es porque baja la epidemia, sino que es porque no hubo acceso a los centros de testeo ni a los centros hospitalarios por efecto de la pandemia. La gente por ahí tal vez no iba a hacerse el estudio, por ejemplo. No podía. Porque la cuarentena, uno de los coletazos y de las consecuencias que trajo aparejada es que la gente no se podía movilizar. Entonces, si vos no podés ir a un centro de testeo como es el CONI, o a un centro de salud, o a un hospital a testearte, mal podemos hacer los diagnósticos. Entonces, este año, que desde octubre del año pasado se liberó prácticamente esta posibilidad, hemos notado un rápido crecimiento nuevamente, pero no podemos hablar de que vamos a subir en exceso, pero evidentemente está aumentando y estamos registrando un promedio de 5 a 7 nuevos casos por semana, que era como estábamos en etapa prepandemia desde hacía unos 4 o 5 años. O sea que son datos para tener en cuenta, alarmantes, para hacer hincapié de vuelta en los cuidados, en lo que tenemos a mano, ¿no? Y en la necesidad de ir a testearse cuando uno cree que no ha tenido todas las medidas de prevención a nivel de las prácticas sexuales, ¿no? Tal cual. Este mensaje tiene que quedarle claro a la gente: estas enfermedades o infecciones no han desaparecido, muy por el contrario, yo diría están en aumento. Si dejamos un poco el VIH y nos quedamos con la sífilis, está en franco aumento. Así que tenemos que tener precaución y aquel que tiene la posibilidad de tenerla, tratarse rápidamente porque es la medida ideal. Sin duda. Víctor, le mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes, muchas gracias por la comunicación. Gracias, Víctor. Hasta luego.